Le damos la bienvenida a nuestra querida Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo. Paola, hoy hablamos sobre los planteamientos en los primeros días de gobierno de la gestión de Keiko Fujimori. Cuéntanos, por favor. Hola, sí. Bueno, el ministro Cuba ha dicho una serie de varias medidas, vamos a analizar algunas. Ok. La primera, que es la que más ha dado que hablar, creería, es la de los feriados. Hubo mucha especulación sobre si se iban a eliminar o no. Entonces vamos a ver un poco cuál es la realidad nuestra respecto a los feriados. Que han aumentado en los últimos años. Han aumentado en los últimos años en 4 feriados en total y tenemos 16 días de feriados a lo largo del año, sumado al hecho de quienes tienen un empleo formal tienen 30 días de descanso por ley. Entonces, eso hace que el Perú sea, entre los países de la OCDE y la Alianza del Pacífico, el país que tiene más descanso en términos, descanso pagado en términos laborales. No, obviamente esto es en la economía formal y tal, pero de todas maneras es algo a tener en cuenta porque hablamos constantemente de que además no somos tan productivos como esos países. De todo lo que he dicho, la OCDE y la Alianza del Pacífico estamos en la cola de la productividad. No producimos tanto como otros países como lo que tenemos. Descansamos más, pero producimos menos, digamos. Así es, ¿no? Y claro, cuando descansamos, que es un valor en sí mismo, que no está monetizado, pero cuando descansamos, la economía para. No toda, pero buena parte de los sectores paran y dejan de producir. Y se ha estimado que esto genera una pérdida de más o menos 400 millones por cada feriado adicional que tiene el país, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya se tiene un derecho adquirido es difícil de quitar. Es verdad que es costoso económicamente hablando, pero lo que se ha decidido es que en lugar de hablar de retiro de feriados, bueno, entonces hagamos que se pierda lo menos posible, ¿no? Porque lo cierto es que los estudios dicen, el Banco Central hizo una estimación que en general siempre perdemos con los feriados, pero cuando los feriados caen pegadito al fin de semana, que puedes hacer este puente, este fin de semana largo, el sector turismo, que está normalmente en hoteles y restaurantes, gana un poco. Se dinamiza la economía. Se dinamiza un poco. No es un crecimiento de locos para toda la economía, pero por lo menos un sector sí gana, ¿no? Entonces perdemos un poco menos. Por eso es lo que el ministro está diciendo, hay que optimizar en el margen. Y como que dice, ya, con lo que tenemos que podemos hacer mejor, eso es lo que se ha decidido. Pasar entonces los feriados que caigan en la mitad de la semana, en vez de parar la economía un día en el medio de la semana, que a veces retomar no es igual de fácil. De acuerdo. Es lo cierto. Pasarlo a lunes o a viernes. Lunes me parece que es lo último que ha dicho. Y a incentivar viajes o visitas a restaurantes y más. Interesante, Paola. Así es. Bueno, otro tema importante ha sido el tema del panorama de Petroperú, que son... bueno, se cambió al directorio de Petroperú, ahora está de vuelta Oliver Stark a la cabeza de ese directorio y nuevamente no se habla de una privatización, sino que se habla de otra vez tener una gestión privada, una participación privada en la gestión que reestructure, porque ya hemos hablado varias veces del tema de Petroperú, 468 millones de dólares en pérdidas desde el año pasado. Y ya hemos dado varios salvatajes, ¿no? Nosotros los peruanos con nuestro dinero hemos estado varias veces transfiriendo dinero de diferentes maneras para que Petroperú pueda seguir operando. De acuerdo. ¿No? Además del tema de Petroperú, que es ya reestructurarlo, que ojalá que se dé, porque aquí ha habido muchos problemas del plano más político para poder implementarlo. Estamos con el problema del aumento de los precios de los combustibles, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Con Adolfo. Y se quiere volver a tener este fondo de estabilización del precio de los combustibles, que es una banda, ¿no? Cuando sube el precio, se da un subsidio a los importadores para que no se traslade tanto el precio al consumidor. Cuando baja el precio, estos importadores tienen que pagar un poco más para que nosotros también, entonces no baja tanto el precio. Y la idea es que en el largo plazo esto no tiene un costo. Pero no es del todo cierto que, por lo menos ahora no tiene un costo, no sabemos qué significa el largo plazo tampoco, cuánto va a durar este aumento. Algo que es cierto es que hay que ver cuánto de ese subsidio que se le da al importador llega realmente al consumidor. Eso es muy interesante. ¿No? Es un instrumento que hay que revisar su diseño. Vamos a revisar también la otra información, Paola, de la que también hay mucha expectativa, aunque el impacto puede ser más al formal, ¿verdad? El tema del salario mínimo. Bueno, en la campaña se habló mucho del salario mínimo.
Finalmente lo que se ha decidido es incrementarlo, está en este momento en 1.130, incrementarlo a 1.300 en 2 partes. En octubre-noviembre un aumento de 100 y luego de que pase el fenómeno del Niño en lo que queda, que serían los 70 soles. Pero algo así, como dices, a tener en cuenta que siempre se menciona, bueno, aquí hay muchos temas políticos también. Lamentablemente, la gran mayoría de los últimos aumentos del salario mínimo han respondido a momentos políticos y no a ninguna reunión técnica que diga ya, ok, está aumentando la productividad, la inflación es en tal nivel. No, simplemente es un momento político y se hace el cambio, ¿no? Lamentablemente hay mucha PEA o población económicamente activa, trabajadores que están en el sector informal. Y hay otro buen grupo que están entre los autoempleados, que no es que están en una empresa con trabajadores como dependientes. Todos ellos no son afectados directamente por el salario mínimo. Entre los que sí son formales y asalariados, hay un porcentaje que no está cerca del salario mínimo, entonces que no le afecta. Finalmente, ¿a quién va a afectar esto? Al 2% aproximadamente de los trabajadores. Eso no significa que porque son pocos no merezcan algo mejor. Eso es algo importante de decir. Cierto. Pero lo que sí es verdad es que es como que le aumentas el costo a las pequeñas empresas para volverse formales. Entonces se hace mucho más difícil. Por eso se ha planteado dar un bono a las MIPE, que solamente podrían acceder 15% de ellas. Hay que recordar una cosa bien importante. La gran mayoría, 9 de cada 10 de estas MIPE, son informales. Son difíciles de encontrar. Y la idea es atraerlas al sector formal, ¿no? Para ampliar la base tributaria. Pero es un bono único. ¿Y cómo los mantienes en la formalidad? Entonces tampoco es tan sencillo. Entonces algo a recordar que además de la informalidad, las MIPES, las pequeñas empresas y las microempresas, solo alcanzan el 10% de la productividad de una gran empresa. Entonces, en verdad, tenemos que trabajar en que eso mejore para que puedan crecer y para que ser formal y quedarse ahí sea factible. Porque si no, esto es como un parche. Entendemos que esos son los planteamientos iniciales, Paola. Ojalá que haya un compromiso real con ampliar la base formal de nuestro país para beneficio de los empresarios y de los trabajadores y de la economía en general. Gracias, como siempre, Pao, por esta información. Muy bien.